Señoras y señores, buenas noches o buenas tardes. Estamos hoy muy contentos porque vamos a charlar por primera vez en este espacio, en conversaciones, con alguien del mundo del deporte, que desde luego es un mundo que tiene que ver y mucho con la cultura. Además, no cabe duda que gracias al fenómeno difusor de los medios de comunicación de masas como la televisión, la prensa escrita, la radio, cualquier equipo deportivo, de fútbol, de baloncesto, de voleibol, etcétera, que despunta en una ciudad o en una provincia o en una región, acaba acaparando la atención y el interés de la comunidad, ¿no?, en la que está inserto ese equipo. Ese es el caso concreto del UB La Palma, que está realizando este año una campaña maravillosa en la categoría EVA y que nosotros pensamos de todo corazón que seguramente este año va a llegar como está ahora en el primer puesto. Bueno, ahora mismo, en el día de hoy, creo que está en el segundo, pero por una cuestión de puntos, me comentaba Andrés, de canasta, de encestes, ¿no? Pero, en fin, está en el primer puesto y nosotros creemos y deseamos que el primer puesto pues está ahí al alcance de la mano, y se suba o no se suba a la categoría siguiente, que se llama LEP. Desde luego el UB La Palma este año está marcando un hito en la historia del baloncesto de La Palma, bueno, y de Canarias también. Pero desde luego hay una persona que podemos considerar responsable o encargada de que esto sea así. Esta persona se llama Chus Vidorreta y está aquí con nosotros para charlar un rato. Nosotros le agradecemos porque sabemos que dentro de un rato tiene que ir a entrenar al equipo, a la Ciudad Deportiva de Miraflores, pero nos ha concedido unos minutos para poder charlar de lo que es la vida, una persona vinculada al mundo del baloncesto, y también de sus impresiones como bilbaíno que él es aquí en Canarias y en La Palma, qué tal le va por acá. Entonces, yo, pues, gracias por venir aquí a charlar con nosotros. A mí me gustaría empezar preguntándote cómo fue que llegaste aquí, porque sabemos que tienes detrás de ti una trayectoria muy importante como entrenador. Llegaste a convertir en campeón en una categoría de la LEP al Caja Bilbao hace unos años, y en fin, nos gustaría saber cómo has llegado aquí, un fenómeno como tú. Según me decía Andrés, nuestro común amigo, eres un fuera de serie y de verdad tengo curiosidad por saber. Bueno, primero que es un placer estar aquí contigo y con todos vosotros, bueno, esto es un fenómeno. Muchas veces en el deporte las cosas casi siempre dependen de muchos, ¿no? Y en este caso pues se han dado una serie de circunstancias positivas, como que son la directiva, la conformación de la plantilla, el trabajo de los entrenadores y la respuesta social, ¿no?, de la afición del baloncesto en Santa Cruz de La Palma y en toda la isla, ¿no? Yo creo que el mérito es de todos, de que el equipo está haciendo una gran campaña. Enlazando con la pregunta que tú me haces, pues hombre, yo pienso que yo tengo un currículum bueno como entrenador de baloncesto, pero realmente soy joven todavía, tengo 32 años, entonces las oportunidades para los entrenadores jóvenes son pocas, ¿no? Y yo, pese a hacer una muy buena campaña hace 4 temporadas en Bilbao y ascender al equipo a la ACB, luego por circunstancias el equipo desapareció, pues no había tenido una oportunidad real de salir fuera, ¿no? Sí habían llegado ofertas, pero nunca habían sido lo suficientemente atractivas, ¿no? Y en julio estábamos en esas. Yo, por circunstancias personales, pues estaba con tiempo libre porque estaba preparando algunos negocios, pero con amigos y de una forma un poco, pues ya sabes cómo se empieza, ¿no? Entonces, con ninguna seguridad, y llegó una oferta atractiva del UB La Palma. Vine aquí, conocí al presidente, conocí a los directivos, vi que había una buena química, que era un club que quería crecer, que no venía de vuelta, sino que todo lo que consiguiera sería algo para dárselo al público y para gozo de toda la isla, que no era un equipo que tuviera unas grandes exigencias a priori, porque se podía trabajar tranquilamente, que había posibilidad de hacer una plantilla competitiva, con ciertas limitaciones, pero competitiva, y que además, pues bueno, la oferta para el entrenador demostraba que ellos apostaban por un entrenador joven y un cierto prestigio, ¿no? Y en ese sentido, pues se dieron todas las circunstancias positivas y estamos aquí 6 meses después,
pues en absoluto arrepentidos de haber venido, ¿no? Ya, no, porque ha sido una cosa fulgurante. Llegaste, tú cuando llegaste, la plantilla que tiene ahora el U de La Palma ya estaba cuando tú llegaste o diste idea para el fichaje de algún jugador. No, realmente solo estaban, aparte de un par de jugadores jóvenes de aquí como Pedro Abreu y Pavel Castro y Marcos Hernández, pues solo estaban fichados Juan Jiménez y Pipi Cabrera, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, bueno, teníamos que renovar a Sebas Arrocha, que para mí era un hombre imprescindible, lo conseguimos. Y luego pues fichamos a Javi Blázquez, entre los aleros que teníamos oportunidad, 2 jugadores sub-22, Fran Castro y Luis Ojalvo, y por último el americano Ryan Chilton, ¿no? Entonces, bueno, el equipo, realmente el club estaba esperando a fichar al entrenador para confeccionar la plantilla. Nos pilló un poco el toro porque a finales de agosto todavía estábamos prácticamente a falta de 3 jugadores, pero mira, las cosas se hicieron con paciencia e intentando fichar lo mejor para el club y no cualquier cosa porque íbamos con premura de tiempo, y yo creo que entre todos acertamos, ¿no? Pero vamos a ver, viviendo en una isla pequeña, no sé, teniendo poco tiempo, ¿cómo el mercado de jugadores de baloncesto es algo muy complejo? ¿Cómo se puede tramar en poco tiempo y de la forma tan acertada en que tú lo has conseguido una plantilla? ¿A base de telefonazos, de viajar? ¿Tienes contactos? ¿Cómo? No, teniendo en cuenta que nosotros, yo ficho prácticamente el 25 de julio, me acuerdo que son las fiestas del pueblo donde yo siempre he veraneado, en Gorliz, en la provincia de Vizcaya, Santiago, y yo llego allí justo el día grande, ¿no? La víspera de Santiago, el día 24, porque había estado aquí el 23 y el 24 firmando el contrato y conociendo la directiva. Entonces es imposible viajar a ningún sitio, ¿no? Lo que tienes que hacer es pues tirar de los contactos que uno tiene, y en ese sentido pues yo ya llevo muchos años y bueno, pues tengo contacto directo con numerosos agentes que para mí son de fiar, que iban ofreciéndome nombres y que yo pues bueno, iba por una parte contrastando mis propios informes de ellos, o de los que no tenía, pues tienes la suerte de poder tener amigos que se mueven a un nivel que durante todo el año están controlando jugadores y a los que puedes hacer una llamada para que te den una referencia, y esas referencias para mí suelen ser siempre válidas, no llamo a cualquiera, sino llamo a personas que pienso que tienen una valía profesional importante. Y bueno, en ese sentido no tuve ninguna duda a la hora de proponer el fichaje de Javi Blázquez, que era un hombre pues que venía de Liga LEB, que se había formado en la cantera de Estudiantes, que yo conocía personalmente como jugador, no como persona, pero sí porque le había visto muchas veces jugar. Tuve la oportunidad de ver los vídeos de Sebas Arrocha el año pasado, por lo tanto no dudé tampoco. Entre las cosas te quiero decir que necesitábamos por formar, y de esos 2 jugadores sub-22, que en ese momento tampoco quedaban demasiados libres en el mercado, pues bueno, yo no les conocía personalmente, pero de uno pude ver vídeos y de otro pues conseguí referencias de que era un buen jugador de equipo, y nos tiramos adelante. Ya por último con el americano, que parecía que todos se nos iban echando atrás a lo largo del mes de agosto, pues bueno, nos llegó un poquito la perla, ¿no? Y un jugador de 2,10 metros con categoría, que le dimos en el vídeo Félix Delgado y yo, y nos impactó, que sabíamos que al ser rookie, que son los jugadores que son de primer año fuera de la universidad y por lo tanto primer año fuera de Estados Unidos, su proceso de adaptación iba a ser difícil, pero que pensábamos que iba a hacer muchas cosas que ningún otro americano podía hacer en esta categoría, ¿no? En ese sentido, pues con relativos altibajos, pienso que él está cumpliendo porque nos da esas cosas que no puede hacer nadie, ¿no? Y entonces, pues eso fue un poco vídeos, que es algo con lo que los entrenadores trabajamos mucho, tanto a la hora de confeccionar plantillas como a la hora de analizar cada partido y analizar a nuestro propio equipo, ¿no? E incluso pues los clubs que tienen una estructura de personal muy importante graban hasta los propios entrenamientos de los jugadores para saber dónde se falla, ¿no? Entonces, el baloncesto es un deporte muy estratégico, trabajamos con el vídeo, se nos pone un poco de cara cuadrada, y luego pues los contactos y un poco tus propios informes, ¿no? Eso fue lo que nos sirvió para enlazar una plantilla como esta. Y antes de fichar por el U de La Palma, estabas, como se dice en el argot periodístico del deporte, en el dique seco, o estabas trabajando en algún proyecto deportivo? Nunca he dejado de entrenar, y además yo siempre he pensado que tengo todavía muchísimo tiempo para aprender y que no me puedo parar, ¿no? Entonces yo siempre he entrenado en Vizcaya. Me acuerdo que después de ascender al Caja Bilbao estuve unos meses realmente difíciles para mí, ¿no? Porque era una oportunidad de con 27 años estar ya en el techo y en mi propia ciudad, ¿no? En la ACB, porque tenía el contrato garantizado además, ¿no? Entonces aquello fue un poco duro, pero bueno, cuando ya fui recuperándome en enero, se me ofreció en el colegio donde yo había empezado a entrenar, los Maristas de Bilbao, entrenar un equipo cadete que se había quedado sin entrenador, y yo lo cogí. Quiero decir, no he dejado de entrenar ningún año, desde que empecé a entrenar con 16 años,
Y bueno, pues luego volví a entrenar profesional en LEB, volví el año pasado a entrenar pues de amateur compensar un equipo de segunda división, que es un colegio muy importante ahí de Vizcaya, Las Carza, claretianos, que bueno, pues tienen más de 4.000 alumnos y el baloncesto forma una parte importante de su educación. Tiene un equipo en segunda división nacional que yo entrenaba y además coordinaba a todos los entrenadores de las distintas categorías para un total de 20 equipos, ¿no? Realmente pues era un trabajo muy atractivo, lo que ocurre que normalmente no bien remunerado, ¿no? Como tú puedes comprender. ¿Y cómo la vida de un entrenador? Aparte de ver vídeos, un entrenador de baloncesto estudia, cuando vemos en las retransmisiones deportivas, o aquí, ¿no?, en Miraflores, vemos a los entrenadores con un cuaderno tomando notas para luego hacer indicaciones a los chicos, a tal. ¿Cómo es la vida normal de un entrenador? ¿Tú estudias, te preparas? Sí, hombre, nosotros primero, pues lógicamente tienes que pasar una serie de grados a la hora de acceder al título de entrenador superior, ¿no? Que empieza el título monitor, título de entrenador, título de entrenador nacional, que realmente pues, suele ser complicado no tanto por el tiempo, sino porque las cribas son gordas, ¿no? Normalmente en ese sentido pues suelen ser cuestiones duras. Y lo más importante es que probablemente tú empiezas a entrenar de una forma un poco autodidacta, ¿no? Con lo que tú has visto en los entrenadores que has tenido. Y a la medida en la que te va entrando el gusanillo te vas dando cuenta que con eso no basta. Entonces hay quien acude mucho a lo que nosotros llamamos clinics o concentraciones en los que entrenadores 3, 4, 5, 1 imparten charlas sobre temas concretos del ataque, de la defensa, o hay quien se dedica más pues, a aprender un poco de lo que está viendo, tanto en entrenamientos diarios, si tienes la oportunidad de que haya buenos entrenadores en tu provincia y que entrenan equipos, como viendo partidos, como estando muy atento a las cuestiones que suceden en los partidos de televisión, ¿no? De tanto ACB como NBA o ahora Liga LEB. Esas son un poco las tres fórmulas de aprender. Y luego sí es verdad que existen en baloncesto, ya te digo, es un deporte pues, muy matemático muchas veces, aunque luego lo que decide al final es la inspiración de cada jugador, pero en muchos conceptos es muy matemático. Entonces sí existen publicaciones, bueno, todas las que quieras, ¿no? Tanto en forma de vídeos con conferencias como en forma de libros, como en forma de revistas especializadas en las que, bueno, pues mensualmente tú tienes artículos que te pueden interesar o no, pero que siempre te sirven para pues darle un pequeño cambio de aire a lo que tú creías que estaba perfecto o simplemente reafirmarte en ello, ¿no? Y antes has hablado de que tú has tenido entrenadores, luego tú has jugado al baloncesto. Sí. ¿Dónde? ¿Cómo jugaste al baloncesto? Yo jugué al baloncesto a un nivel colegial, quiero decir, no jugué, bueno, llegué a debutar en segunda división, pero digamos que eso no es nada, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros estamos en la EVA, que ya es por encima, y por encima nuestro está en la LEB y la ACB, pues fíjate, ¿no? Y realmente yo jugué poco, ¿no? Yo era jugador de Maristas de Bilbao en el colegio, un colegio que estaba volcado de siempre en el baloncesto, probablemente por sus instalaciones, no tenía espacio para tener campos de fútbol, entonces se volcó de siempre en baloncesto y balonmano. Y en las dos pues tuvo una cantera importante, ¿no? Con jugadores que han jugado en ambos casos pues en división de honor, tanto baloncesto como balonmano, ¿no? Y allí pues tuve buenos entrenadores, el gusanillo de baloncesto pues ya me impactó. Me acuerdo de crío que nosotros poníamos con 9 o 10 años los sábados, ya nos íbamos solos todo el equipo al pabellón de la Casilla en Bilbao a ver a un equipo que jugaba en primera B entonces, lo que ahora es la LEB, el Patronato Forjas de Munguía, y allí éramos los encargados pues de colocar las sillas a pie de pista, estar atentos a los balones, a todas las cosas, ¿no? El propio club te iba y el colegio te iba metiendo un poco en el gusanillo. Tuvimos la suerte de tener un equipo competitivo, jugamos campeonatos de España infantil y cadete, y yo, aunque pues no era un jugador importante, pues sí estaba ahí, ¿no? Era el sexto o séptimo hombre. Y bueno, pues ya llegó la categoría juvenil y alguien vio que podía tener aptitudes para dirigir, pues porque en los banquillos estaba muy encima, chillaba, me llevaba las manos a la cabeza cuando se cometía un error, y cuando faltó un entrenador en un equipo pre-mini básquet, pues me dijeron para entrenar. Y me gustó tanto que el año siguiente ya dejé de jugar y solo me dediqué a entrenar, ¿no? ¿Y cuáles son esas aptitudes que debe tener un entrenador? Además de capacidad de organización, me imagino, sí, ¿no? Que también hay que tener cierta psicología. Hombre, son cuestiones muy... Quiero decir, la figura del entrenador abarca muchos aspectos, ¿no? Yo pienso que por un lado tiene que existir un conocimiento del juego, ¿no? Esto es fundamental, tanto a nivel de normas, reglas, como a nivel de, bueno, de dónde están un poco las claves, aunque cada uno luego tire por un lado o por otro, ¿no? Entonces el conocimiento del juego es fundamental. Pienso que también es muy importante la intuición, ¿no? El saber en un momento dado por dónde, ¿no? Por dónde puede definirse un partido, ¿no? Y eso te lo da pues los años.
Nadie empieza a entrenar el primer año y es súper intuitivo, aunque haya jugado mucho al baloncesto, salvo que haya sido un jugador tremendamente analítico, ¿no? Y luego pienso que hay un compendio de 3 cuestiones que son fundamentales, ¿no? El aspecto psicológico, el aspecto de la preparación personal para poder llevar un buen grupo, es decir, hacer grupo, y enlazado con ello, pues el ser un buen motivador, ¿no? El que la gente a la que tú entrenas siempre tenga objetivos, tanto individuales como colectivos, primando a los colectivos, pero que a base de la mejora individual se pueda conseguir el objetivo colectivo. Entonces yo pienso que son esas 5 circunstancias las que pueden el darte la oportunidad de decir, bueno, pues dirijo bien a mis equipos, ¿no? Pero con el equipo de La Palma, ¿cómo llegas a motivar a los jugadores de un equipo como este, ¿no? ¿Cómo tú sueles tener charlas continuas con ellos o es una labor desde la experiencia del entrenamiento, estar encima de ellos? No sé, ¿sueles hablar con ellos en grupo, individualmente? Bueno, se analiza un poco todo, ¿no? A mí me gusta, personalmente, como yo te digo que pienso que lo más importante es que el grupo esté motivado, me gusta que las cuestiones que se hablen habitualmente en grupo, ¿no? Y que todo el mundo sea consciente de lo que pasa, de lo que se cuece dentro del equipo, cualquiera, desde el jugador que más minutos juega hasta el que menos, que sepa en todo momento qué está pasando y qué es lo que el entrenador quiere y qué es lo que el equipo quiere, ¿no? En ese sentido, pues nosotros hemos tenido la ventaja además de que pienso que somos un equipo con una mezcla de mucha juventud, pero también de los otros jugadores con cierta experiencia y no veteranos, y todos con mucha ilusión de hacer algo positivo este año, ¿no? Entonces ahí no he tenido que trabajar mucho. Pienso que donde sí estamos trabajando mucho es en cada entrenamiento, ¿no? A mí me parece que un entrenador luego tiene que ser un poco profesor, ¿no? Tiene que corregir mucho. Y entonces yo estoy muy encima de cada entrenamiento, me agarro unas peloteras tremendas. Normalmente pues soy un entrenador caliente, que quiere estar encima de sus jugadores, que los jugadores perciban que tú estás haciendo lo que ellos están haciendo en el mismo momento. Y yo pienso que, bueno, por ahí es por donde yo puedo, pues, a veces acertar y a veces equivocarme, ¿no? Porque también cuando pones mucho empeño en una cosa, pues a veces también presionas en exceso, ¿no? Entonces hay que saber medir, ¿no? Y hay veces que no lo consigues. Pero yo pienso que esa es un poco la clave. Nosotros trabajamos mucho el que dentro de cada entrenamiento, pues yo corrijo mucho, paro, digo cómo hay que hacer las cosas, exijo, pero además digo lo que está bien. Quiero decir, ahí es donde creo que los jugadores están ganando confianza en mí, ¿no? De que cada día ven que el entrenador llega a entrenar y entrena, no está simplemente viéndolos jugar, ¿no? Sí, es lo que los psicólogos llaman el refuerzo, no solo el pelear o regañar a un jugador cuando hace algo mal, sino también reforzarlo, mostrarle lo que va haciendo bien. Que es algo muy importante, porque en el baloncesto muchas veces los entrenadores o en cualquier deporte nos olvidamos, ¿no? Y siempre estamos con el tema de corregir lo que está mal y no tenemos ni una mínima palabra para lo que está bien, ¿no? Entonces yo pienso que eso es algo que yo, por ejemplo, he aprendido con el paso del tiempo. Yo cuando tenía 16 años y empezaba a entrenar, supongo que mis pobres preminis, que me tienen un gran cariño, porque todavía me encuentro con alguno, me encontraba en Bilbao y se acordaba de mí, y ellos eran los que me saludaban, pues yo reconozco que yo era solo gritón, es decir, no, solo te habías quedado con eso, ¿no? Entonces con el paso del tiempo, viendo trabajar otros entrenadores, leyendo cuestiones de psicología deportiva, y esto es algo que yo quiero dar o comentar para todos los entrenadores de cualquier deporte que me estén escuchando, pienso que los entrenadores hacemos mucho caso de lo que está mal y muy poco de lo que está bien. Y a veces hasta nos olvidamos de lo que está bien. Entonces yo digo, no cuesta nada el corregir algo que está mal y emplear todo el tiempo del mundo para corregir lo que se haga bien. Pero tampoco cuesta nada cuando algo está bien decir, bien Pedro, o bien Pepe, o muy buen tiro, o qué buena defensa. No tienes por qué parar el entrenamiento, pero el jugador lo oye. Y eso a él le da confianza. Luego, esto que me acabas de contar ya es un dato más que suficiente para empezar a comprender por qué el V La Palma está donde está, y yo creo que esto explica en gran parte el misterio o el milagro del equipo, de nuestro equipo, porque podemos decir con la boca llena nuestro equipo porque es el equipo de La Palma. Y aquí en concreto, ¿cuáles son las virtudes más importantes que tú encuentras en el equipo y los defectos? Bueno, virtudes pienso que es un equipo con mucha ilusión, ¿no? Que enseguida se ha enganchado y todos juntos están intentando conseguir algo bueno este año, ¿no?
Bien es verdad que el comenzar bien siempre te da la oportunidad de tener más fácil el hacer grupo, pero bueno, también es mérito de los propios jugadores al empezar bien, ¿no? Entonces, para empezar bien, ellos lo primero que tuvieron claro es que querían pelear por conseguir algo positivo toda esta temporada, ellos y nosotros como entrenadores, ¿no? Pienso que esa es nuestra gran virtud. Somos un equipo que está haciendo un baloncesto, creo que creativo y de calidad, aunque a veces pues nos estrellamos, y tenemos un buen equilibrio entre lo que es jugadores de tiro, jugadores interiores, reboteadores, que pienso que somos un equipo compacto, ¿no? La gente que sale del banquillo cada vez está aportando más, que quizás era una de las dudas a principio de temporada, y eso yo pienso que es no solo por su calidad individual, sino también porque ellos se sienten partícipes del proyecto. Y entre nuestros defectos, hombre, yo pienso que todavía somos un equipo un poco débil mentalmente, ¿no? Nos están yendo tan bien las cosas que cuando tenemos un marcador en contra pensamos en que hay que resolver inmediatamente, ¿no? Y los partidos son una pelea larga que termina en el minuto 40. No tienes ninguna obligación porque vayas el primero de tener el partido resuelto en el minuto 30, ¿no? Entonces eso sugiere que en momentos en los que el marcador está en contra o igualado nos precipitamos, perdemos balones, no hacemos buenas lecturas de nuestro juego de ataque, nos precipitamos en defensa por ir a robar y entonces concedemos canastas fáciles, pero yo pienso que sobre todo es una cuestión mental que tendremos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Bueno, me imagino que con la práctica, a base de partidos y de recibir palos por un lado y de darlos por otro, ¿no? Sí, sí. Y antes hablaba de que el equipo hay un elemento creativo. ¿A qué llamas tú que un equipo sea creativo? ¿A la capacidad de improvisación? Sí, sí, partiendo de la base de que para improvisar hay que tener calidad técnica individual, ¿no? Entonces, pienso que somos un equipo que tiene calidad técnica individual, que pues sus dos bases, Juan y Sebas que juega de dos, son jugadores capaces de desequilibrar en cualquier momento, que Javi Vázquez, por su poderío físico y su calidad individual, lo mismo, y tanto Pipi Cabrera como Ryan Chilton son jugadores con buena mano, que pueden postear, es decir, jugar cerca del aro, que pueden abrirse y tirar, es decir, nos dan mucha versatilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes dos opciones, una, que tus sistemas de juego, porque el baloncesto te he dicho que es muy matemático, entonces está todo perfectamente estructurado, cuando el base hace dos es que vamos a hacer la jugada 2 y si hace puño es la jugada puño, ¿no? Entonces, que dentro de esas jugadas que están estructuradas, pues siempre exista un margen de libertad para los jugadores, ¿no? Y ese es mi estilo de baloncesto, ¿no? El que a mí me gusta. El que partiendo de una calidad técnica individual, aunque haya que llegar a unas situaciones concretas, luego podamos en un momento dado pues improvisar, ¿no? Y yo pienso que esa mezcla de tener bien asimilados los movimientos de ataque, aunque a veces todavía seguimos equivocándonos, con la capacidad para resolver en un instante, pues es lo que nos está dando un juego, pienso que espectacular en casa. Ya no es que no solo ganamos, sino que luego jugamos bien la mayoría de las veces, ¿no? Sobre todo en nuestro campo, que es más fácil. Más fácil porque psicológicamente ellos, los chicos están, no sé, se sienten con más confianza. Se sienten más respaldados, eso es importante, se sienten observados y animados constantemente, saben que en el momento en el que hay un pequeño bajón el público está detrás y te da el golpe que necesitas en la rucorata para tirar para adelante, aunque físicamente igual no puedas más. Y luego sí es verdad que en el baloncesto en general pues resulta más sencillo, sobre todo en estas categorías, jugar en casa que fuera, ¿no? No te quiero decir que los arbitrajes nos den ni nos quiten cuando jugamos en casa afuera, pero sí es verdad que juegas más cómodo habitualmente. ¿Y no influirá también el hecho de que el estar en una isla hay que desplazarse por avión y tanto viaje, a lo mejor puede... Yo creo que se puede notar, pero también te digo que normalmente en otros equipos que, bueno, los viajes, te quiero decir, no eran ir desde una isla, aunque también eran viajes largos muchas veces, lo notabas igual y no era probablemente porque el viaje hubiese sido cansado, ¿no? Entonces, pienso que mentalmente, si tú tienes la suerte de tener el respaldo de tu público, siempre tienes una posibilidad de rendir un 10% más, ¿no? Probablemente alguien que te diga que haya hecho estudios, igual te dice que eso es mentira. Yo pienso que los que estamos metidos en el mundo del deporte, sabemos que cuando un campo está lleno, mis jugadores van a rendir mejor, siempre y cuando haya una buena sintonía. También es verdad que si un campo está lleno y empiezas haciéndolo mal y empiezas a perder, cada partido en casa es un vía crucis, ¿no? Porque psicológicamente te resulta mucho más difícil. Entonces, si tú entras en una dinámica ganadora, ese 10% de más existe. Ahora, si tú entras en casa en una dinámica perdedora, cada vez que vas a jugar en casa, que juegas delante de tu vecino, de tu amigo, etcétera, que es el que luego te va a decir algo después del partido, pues sales con cierto miedo, ¿no? Y entonces es muy importante
el conseguir al principio, sobre todo cuando estás creando algo, ganar partidos en casa, ¿no? Porque así tienes un porcentaje mayor de éxito. Por cierto, ya que hablamos de jugar en casa, ¿la afición qué tal? ¿Qué opinión te merece la afición? Bien, yo estoy encantado porque ya te digo que muchas veces cuando vienes a un sitio, y sobre todo en una liga como la EVA, en que las medias de espectadores pues van a ser 400, 500 personas en cada campo, como mucho, el encontrarnos con una media de más de 1000 personas en Miraflores ya significa que hay un respaldo social importante, ¿no? Probablemente estemos siendo el equipo de la Liga EVA y hay 64 entre las 4 conferencias que más público esté metiendo en su campo, ¿no? De hecho, ya el otro día salía en Gigantes del Básquet, revista a nivel nacional, pues un poco el milagro que se está produciendo aquí en La Palma con el baloncesto. En Liga EVA casi más de 1.500 personas contra el Canarias o contra el Linense o contra la Unicaja, entradas entre 1.000 y 1.500 personas, ¿no? Eso es, al nivel nacional también empieza a ser un hito, ¿no? Es decir, empezamos ya a ser conocidos por un lugar en el que el baloncesto ha recuperado esa historia que tenía anteriormente, ¿no? Y yo pienso que el conseguir tener ese número de gente detrás es lo que te permite a ti como entrenador el decir, bueno, el trabajo que estoy haciendo es válido, ¿no? Porque si nosotros fuéramos primeros y estuviesen yendo a darnos 150, realmente uno como entrenador no se sentiría respaldado, y al no sentirse respaldado probablemente su ilusión decaería, ¿no? Entonces en este sentido yo es donde más orgulloso estoy, ¿no? El saber que hay una ciudad detrás y una isla detrás que está con el equipo y que por lo tanto, bueno, con un apoyo como este se pueden conseguir más cosas. No sé si este año o el que viene, pero se pueden conseguir más cosas y aspirar a estar más arriba. Si fuéramos primeros y viniera a vernos 100, sabemos que nadie se va a involucrar en que el baloncesto en La Palma aspire a estar un peldaño más arriba. Ya. Tú, el contrato que tú firmaste y de esa firma nos hablabas antes, ¿era por un año, por 2? Era por un año, por 10 meses somos los contratos, se firman por temporada. ¿Y está en tus planes seguir otro año más aquí o ya te están tirando los suelos? No, el mundo del baloncesto es muy complicado, ¿no? Hay muy pocos equipos y muchos entrenadores. Entonces, las cosas no son tan fáciles como porque haya hecho una buena campaña ahora o la que hice hace 4 años, la gente ya se va a volcar, ¿no? Entonces, yo pienso que todavía es pronto, el equipo está bien estructurado, la ilusión del club es seguir creciendo y bueno, yo estoy contento en la isla, ¿no? Pero pienso que no es momento ahora de hablar de estas cosas. En todo caso, bueno, con el presidente y un poquito más adelante, pues tendremos muy claro por dónde puede tirar las cosas, ¿no? Bueno, suponiendo, vamos a tirar barro a la pared, suponiendo que el equipo acaba la temporada en primer lugar, y puede pasar a la categoría. El objetivo ahora es estar entre los tres primeros de la Conferencia Sur, para asegurarnos el tener la posibilidad de jugar el playoff. Sí. Y una vez, si ganas ese playoff, ya entras entre los 8 mejores de toda la Liga EVA a nivel nacional. Entonces ese es el objetivo que nosotros tenemos ahora, entrar entre los 3 primeros para poder pelear por estar entre los 8 mejores. Bueno, y una vez peleas entre los 8 mejores, repito que estamos jugando con hipótesis, ¿no? Sí. Hipótesis deseadas, todos deseamos que se cumplan, ¿no? ¿Qué podría ocurrir? Si una vez juegan esos 8 mejores, ¿qué ocurre? ¿Los primeros suben a la categoría LEB? ¿Cuántos primeros? ¿Los 2 primeros? Sube el primero, el campeón de la Liga EVA, tiene derecho a tener una plaza en la Liga LEB si cumple una serie de condicionantes, entre los que están condicionantes económicos y deportivos. Como sean instalaciones, etc. Y luego ya por orden, el segundo, tercero, cuarto, si se produjeran renuncias, tienen prioridad frente a otros equipos para intentar el acceso a la Liga LEB. ¿Y este equipo tiene toda esa infraestructura necesaria y el respaldo? A nivel deportivo yo creo que sí, creo que no soy un experto en cómo están la normativa de la Federación Española, pero yo creo que a nivel deportivo sí, ¿no? Lo que queda siempre difícil es el nivel económico. ¿Y si se consiguiera ese objetivo maravilloso de subir a la categoría LEB, ¿qué pasaría? Imaginando que tú te quedaras un año más en La Palma, ¿tú crees que el futuro de este equipo en la categoría LEB es muy duro o se podría mantener? No, hombre, yo en ese sentido creo que hay que ser optimistas. Tenemos jugadores que tienen calidad para estar en esa liga y que ya lo han estado, ¿no? Como Pipi Cabrera o como Javi Blázquez. Juan Jiménez pienso que está más que sobrado para estar ahí y Sebas Arrocha también, ¿no? Entonces tenemos una base
que habría que completar con 2 o 3 jugadores, más mantener algunos de los jugadores jóvenes que tenemos ahora, más 2 americanos. Pero esa es una liga interesante porque es la segunda liga profesional del baloncesto español. Es una liga que ya tiene una repercusión televisiva, incluso a través de vía digital, que tiene una gran repercusión a través de los medios de comunicación nacionales, y que muchos de los equipos que están allí pues no son de ciudades mayores que La Palma o que la isla de La Palma, ¿no? Entonces está Menorca, está Los Barrios, que no deja de ser un barrio de Algeciras, está Lugo, son ciudades de un nivel medio, ¿no? Y esa liga yo pienso que puede ser una liga en la que la repercusión de la isla de La Palma a nivel nacional pues sea positiva para la propia isla y sea buena para consolidar un proyecto deportivo. A partir de ahí pues hay que asentarse, hay que intentar no equivocarse, es decir, volver a acertar en la plantilla y bueno, ser competitivo, porque lo que no tiene sentido es ir a una liga como la LEP para perder todos los partidos, porque entonces el público nos abandona. Sí. Aunque sea sufriendo, hay que intentar ganar en casa, hay que estar a punto de ganar, la gente tiene que prepararse para disfrutar, pero también nosotros tenemos que darle algo, porque la gente no le gusta en el deporte, no le gusta ir a ver perder siempre a su equipo, ¿no? No, y además la tradición del baloncesto en La Palma es bastante rica y exige nivel, calidad. Hacemos una pequeña parada y volvemos enseguida para seguir hablando con Chus Vidorreta, que es no solo un gran entrenador, sino también un gran comunicador, como ustedes pueden ir comprobando. Enseguida volvemos con Chus. Seguimos charlando con Chus Vidorreta, entrenador del UB La Palma, que está haciendo este año una magnífica campaña, ahí luchando los puestos punteros, con vistas a ese objetivo soñado de llegar a la categoría LEP. Antes de que José María y Alfredo volvieran a conectar las cámaras, charlábamos sobre la tradición del baloncesto en La Palma. Yo recuerdo cuando era un niño, aquí en La Palma se vivía con una intensidad enorme todo lo que era la competición de baloncesto, fundamentalmente en el verano, una competición de verano increíble, ¿no? Para lo pequeña que es esta ciudad. De aquí salieron grandes jugadores que iban a nutrir las plantillas de los equipos importantes de las Islas Grandes, ¿no? Fundamentalmente de Tenerife, el Canarias de Tenerife o el Náutico, que hace años eran grandísimos equipos, ¿no? Y recuerdo que aquí cada partido, por muy de aficionados que fuera, se vivía con una gran expectación y con una gran intensidad. La gente iba, había una cancha dentro de la ciudad, en Santa Cruz de La Palma, donde hoy está el ex convento de San Francisco, hoy dedicado a sus instalaciones, a museos, ¿no? Pero allí, en la antigua OGE, se celebraban unos partidos apasionantes. Luego hubo un paréntesis, una época de cierta frialdad, un paréntesis quizá demasiado largo, porque se creó un polideportivo en las afueras de la ciudad, además en unas afueras para llegar a esas afueras había que subir unas cuestas demasiado empinadas, que es el polideportivo de Miraflores, y ahí se creó una especie de vacío. También debo decir, y perdone por esta extensión en esta introducción, que antes de la época en que yo era un niño, muchos años antes, ya había aquí una gran tradición baloncestística. El primer equipo federado de baloncesto de Canarias es de La Palma, el primer árbitro de baloncesto de Canarias era palmero, en fin, aquí hay una tradición del baloncesto muy, muy grande. También tengo que destacar la labor del UB La Palma hace años. Era otro tipo de equipo, también era otro tipo de competición esa en la que participaba, pero también era importante su contribución a engrandecer el deporte, la práctica del deporte en La Palma. Y ahora volviendo a la realidad y al presente, y volviendo con Chus Vidorreta, pues a mí me gustaría preguntarte, ¿tú eras consciente de todas
de todo esto que yo he intentado resumir en pocas palabras? No era consciente realmente, ¿no? Porque te das cuenta de las cosas cuando llegas. Sí es verdad que yo me llevé una grata sorpresa cuando, según entras a Santa Cruz y pasas el túnel, aunque entrando no tienes que pasar el túnel, yo venía del aeropuerto y prácticamente al entrar en Santa Cruz en la avenida Marítima lo primero que vi fue una cancha de baloncesto con gradas, una cancha descubierta con gradas. Eso es difícil de ver, eso significa que algo hay, ¿no? Normalmente las canchas descubiertas no tienen gradas. Está bien que haya una, pero no llamaría tanto la atención. Entonces yo pregunté y dijeron, no, porque aquí ha sido de siempre muy importante una competición de verano que este año la hemos mantenido como hemos podido, pero que realmente no está al nivel de otras temporadas. Y dije, bueno, no está mal, lo cual significa que hay un ambientillo de baloncesto y que eso no se ha perdido. Además, pues enseguida empezaron a hablar de jugadores palmeros que yo conocía, lo que pasa es que no sabía que eran de La Palma. Eduardo Aciego, Luis Sá, Manolo de las Casas, Óscar Peña. Bueno, son jugadores relativamente cercanos, de la década de los 80, principios de los 90. Y muchos de ellos han escrito páginas importantes con el Tenerife, con el Canarias. Evidentemente conocía, porque de eso ya me habían hablado, que estaban Pipi Cabrera y Sebas Arrocha como jugadores palmeros de cierta calidad. Bueno, siendo una población pequeña, eso significa que algo hay materia prima, hay ilusión por el baloncesto. Y entonces sí me hablaron de que habíamos tenido aquí el primer equipo de baloncesto de las Islas Canarias. Yo ya sabía por un amigo mío de Bilbao que Pedro Hernández Cabrera, árbitro internacional, pues es palmero y ejerce de tal. Decía, bueno, este es un sitio agradable para trabajar porque está claro que tiene que haber muchas personas que hayan practicado este deporte, punto uno, por lo tanto si somos capaces de hacerlo bien los podemos enganchar. Y punto dos, pues además de haber practicado el deporte, pues tiene que haber un cierto déjà vu histórico, ¿no? Como decir, a ver si recuperamos esto poco a poco. Sí te quería decir que una vez que te contesto la pregunta, también es verdad que nosotros este año tampoco nos planteamos el ascenso como un objetivo. Ojalá pudiera llegar, ¿no? Pero lo que sí queremos es esto que estamos consiguiendo, recuperar el ambiente de baloncesto y que la gente no se desilusione porque no consigamos ascender. Ojo, este es un proyecto a más largo plazo. Tenemos muy claro que lo que sí buscamos es que el año que viene todavía seamos más competitivos que en este. Si estamos más arriba, mejor. Pero si estamos en la Liga EVA, volver a hacer un equipo que siga ilusionando, para poco a poco ir asentando las bases de llegar arriba. ¿Que puede ser este año? Fenomenal. Que no nos desilusionemos, porque si no hay respaldo, por muy buen equipo que haya, si la gente se desilusiona porque no es este año, esto se acaba y volvemos a tener cero. Lo importante es tener. Sí, no, eso me parece importantísimo lo que estás diciendo. Tener y competir, claro, porque tampoco se trata de estar, sino de estar para competir y para que la gente vea que hay unos jugadores que sienten unos colores, que pelean cada partido, que dan alegrías, que a veces pues te dan también golpecitos porque hay derrotas, pero que en cada partido se dejan la piel y que a partir de ahí seamos competitivos año tras año. Y en ese sentido tenemos que ser pues muy serios a la hora de confeccionar las plantillas y de ir ofreciendo cada día algo mejor a nuestro espectador. Y el UV La Palma cuenta con algunas categorías inferiores, un equipo de baloncesto base. ¿Cómo se plantea eso? Esa es otra parte del proyecto que quizás yo estoy tocando menos de lo que en un principio me hubiese correspondido por lo que está hablado con el club, ¿no? Lo que pasa es que los primeros años en estas cosas siempre son difíciles. Existe pues una estructura ya formada de hace años a través del Colegio de las Dominicas que dirige Félix Delgado, mi ayudante, con una serie de entrenadores y que bueno, hay 8 o 10 equipos que están trabajando bien y que la cosa no va en absoluto mal, y estamos intentando que a través del Colegio del Puente se pueda generar algo parecido. Pasa que los inicios son siempre difíciles, siempre se alzan voces que opinan que el juntar a todos los chavales en un mismo colegio es difícil, pero nosotros como club tenemos que intentar que los mejores estén todos juntos para que la competitividad sea mayor y por lo tanto tengamos mayor capacidad de conseguir a la larga buenos jugadores. Eso por un lado, porque como club deportivo tenemos que intentar siempre conseguir los mejores jugadores posibles, pero es que por otro lado también lo que buscamos es que podamos dotarles de los mejores entrenadores a todos los que quieran practicar baloncesto, y eso solo se puede conseguir pues intentando centralizar el proyecto. Entonces esto va a ser una pelea muy larga, porque yo siempre he pensado que el baloncesto, como cualquier deporte, la cantera es mucho mejor en función de que los niños tengan un referente del que puedan hablar.
y unos ídolos, aunque sea cercanos y de Liga EVA, a los que puedan tocar. Y eso quizás no ha existido en los últimos años, en la última década probablemente. Entonces ahora los chavales saben quién es Ryan Chilton, saben quién es Sebas Arrocha, saben quién es Pipi Cabrera. Yo estoy seguro que a medio plazo vamos a poder conseguir que ambos centros trabajen bien y por lo tanto que llegue uno tercero. En el momento en el que el baloncesto de élite desaparezca, probablemente las estructuras de base desaparezcan con él. Porque yo por lo menos esa es mi experiencia. En Bilbao teníamos una cantera maravillosa en el Caja Bilbao, controlando cantidad de jugadores y trabajando muy bien y con la gente ya disciplinada y con seriedad e intentando trabajar por llegar arriba. Y una escuela de baloncesto para chavales de 8 a 12 años multitudinaria, y todo eso en el momento que desapareció el equipo se perdió. Pero multitudinaria te hablo de 300, 400 chavales que pagaban pues 1.000 pesetas al mes por ir a entrenar en la escuela de baloncesto de Caja Bilbao, tenían el abono gratuito para ir a los partidos del primer equipo, sus buenos entrenadores, su equipación, su gorrita del Caja, etcétera. Entonces los críos estaban encantados. Jugábamos unos partidos en la Gran Vía de Bilbao, la cortábamos los domingos a la mañana para allí en el mismo centro echar partidos con los críos. Colocábamos 4 o 5 campos transversales. Era un fenómeno social. Bueno, quien tuvo que tomar la decisión decidió que no merecía la pena asumir una inversión de tener un equipo en ACB, y lo que eso significa es que no hay nadie que asuma la otra inversión. Claro. Porque eso cuesta mucho dinero también. Y entonces, al no tener ese referente mayor, esto se ve además, lo que es la cantera del baloncesto en Vizcaya prácticamente ha desaparecido, no sacamos jugadores para más arriba. Y esto es en un sitio en el que hay 1 millón de habitantes, porque el Gran Bilbao es 1 millón de habitantes. Luego imagínate en una isla como la nuestra que tiene 80, 90.000 habitantes, si no me equivoco, ¿no? Es decir, si no tenemos un referente arriba, es prácticamente imposible que se pueda estructurar el trabajo de base. Y ese es el gran reto del club, ¿no? El mantenerse como club para dentro de 4 o 5 años recoger los frutos de que el club exista y por lo tanto que empiece a haber niños que muchos de ellos puedan tener calidad y querer jugar en el Club de La Palma, pero también otros se vayan formando como personas haciendo un deporte colectivo, que yo pienso que es algo muy importante para que los chavales se suelten y aprendan a comunicarse y en algunos momentos hasta sepan que, bueno, aunque tengan 12, 13 años, pues la sociedad, la vida que van a vivir es competitiva también, ¿no? Antes te he preguntado por la plantilla, por los jugadores, pues también te debo preguntar qué te parece la labor del equipo directivo, que sin duda después del ascenso ha sido capital, ¿no? El trabajo del equipo directivo del UV La Palma. ¿Qué te parece su labor? ¿Cómo calificaría su...? Que una de las cuestiones que me decidió a mí a venir fue el que vi enseguida que había química y había trabajo, ¿no? Por un lado hubo química con Roberto Estrella en cuanto él me llamó por teléfono como director técnico del club y conectamos, y luego pues cuando conocí al presidente y al gerente y a algunos de los miembros de la directiva en cuanto al trabajo realizado, porque bueno, yo llegué, y esto es difícil, muchas veces te encuentras con que los clubs te dicen lo buenos, lo bonitos, lo maravillosos que son, pero no hay nada, ¿no? Y normalmente esto es lo que sucede. Pues yo me encontré con documentación escrita de lo que eran los proyectos del club, de cómo se querían adecuar las cosas. Eso significa que hay trabajo ya, es decir, no es solo decir vamos a hacer esto, no, esto es lo que se presenta a las instituciones para que nos apoyen, a nuestro patrocinador Caja Canarias. Es decir, hay un trabajo por escrito que yo como entrenador pude ver. A partir de ahí, bueno, pues la relación con el presidente y con Carlos Toledo es maravillosa, es una persona que respeta muchísimo a los profesionales, en este caso a mí y a algunos de los jugadores, otros no lo son, respeta muchísimo a los jugadores, todavía más que no son profesionales, que quiere mucho el baloncesto, que está trabajando por tirarlo adelante, que recibe críticas, pero como todos los que estamos ahí, ¿no? Cuando estás ahí recibes críticas, pero a mí me parecen injustas, porque yo por ejemplo creo que desde que he llegado a esta isla no he recibido ni una sola crítica. Y a mí me duele que a veces Carlos Toledo las reciba, porque si yo estoy aquí es entre otras cosas por él. Y si hay equipo y por lo tanto yo puedo estar entrenando, es por él y por su junta directiva, ¿no? Entonces el UV La Palma está recibiendo a veces críticas que yo considero injustas porque creo que se está trabajando bien y los resultados a corto plazo, en lo que se ha planificado a corto plazo están siendo excelentes y en lo que se ha planificado a medio plazo hay que dejar trabajar. Pienso además que, bueno, dentro de lo que es la Junta probablemente se necesiten pues un poquito más de gente joven que pueda también tirar adelante con cosas del día a día, que a Félix Delgado le tocan muchísimas y a Andrés Pérez también. Y por lo demás, pues bueno, me encuentro con que hay un apoyo muy importante de nivel de Junta, pues desde el vicepresidente
José Melchor, pasando por Pepe Guerra, por Fernanda, bueno, pues por todos los que son los directivos que intentan ayudar y bueno, quitando algunos momentos de relajación que yo creo que coincidió para todos en el mismo día, que fue el día de Telde, nos relajamos todos y no salían las cosas como debieran, desde el entrenador, pasando por los jugadores y siguiendo por la directiva. Pienso que el año está siendo excelente a todos los niveles. Bueno, me has ahorrado ya algo que tenía pensado hacer, que era pues hablar un poco, nombrarlos por lo menos a la gente que se responsabiliza de este proyecto, junto a ti, claro, y en fin, paisanos que llevan años metidos en el mundo del baloncesto como auténticos Robinsones, partiéndose el pecho, ¿no?, año tras año en la lucha por este deporte. Está Claro, que no nos olvidemos que sin ellos, claro, aquí no habría nada, que, no sé, esta entrevista no existiría, 1.500 personas no estarían ahora yendo a Miraflores, no existiría una repercusión, aunque no sea grande a nivel nacional, del baloncesto en nuestra isla. Bueno, no existiría esa ilusión en la calle de saber qué ha hecho el UVE, ¿no? Yo vengo a través de ellos, yo no llego aquí por generación espontánea y conmigo los jugadores que hay se mantienen aquí porque hay un club que genera lo suficiente para tener esto. Y eso sí, lo que yo les pido es que cada año generen un poco más para poder mejorar. Claro, claro. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo ya de forma irremediable, Chu, tienes que comprender que has venido aquí no solo para hablar del baloncesto en La Palma, del UVE La Palma, sino también hablar un poco de ti, porque en las conversaciones intentamos que el protagonista absoluto sea el entrevistado, y yo creo que la gente tiene, no sé, debe tener algo de curiosidad por saber algo más de ti. Tú como entrenador y como persona metida profesionalmente en el mundo del baloncesto, ¿cómo ves ahora mismo la situación de la proyección del baloncesto a nivel nacional en toda España? Y dentro de esa visión tuya, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te encuentras? Quiero decir, ¿cómo ves tu futuro como entrenador? Sí, bueno, el baloncesto yo creo que está viviendo ahora un momento otra vez dulce, ¿no?, de mejoría. Ya sabes que a la hora de hablar de deporte profesional, el dinero es vital. Para que los equipos puedan fichar buenos jugadores necesitan buenos patrocinadores. Y pienso que estamos en un momento en el que se va a firmar un nuevo contrato de televisión en la ACB, que va a ser un contrato positivo para los clubs y que eso va a significar también pues, que se vayan a acercar más patrocinadores. Y cuando se acercan más patrocinadores a la ACB, también en los sitios pequeños se acercan más patrocinadores. Es decir, habrá más patrocinadores en la LER y habrá más patrocinadores en la EVA. Esto es tremendamente positivo. Pienso que no vivimos un buen momento para que puedan despuntar los jugadores nacionales. Bueno, la ley Bosman, los 3 americanos, es algo difícil en la ACB, 2 americanos en la Liga LER, pero bueno, se reduce en 1 el año que viene en ACB y pienso que puede ser eso un momento de repunte también en ese sentido. Y veo que a nivel individual, pues para mí esta prueba de este año está siendo muy importante. Yo pienso que los entrenadores no somos entrenadores a nivel de un mercado profesional hasta que no salimos de casa y somos capaces de hacer un trabajo digno o por lo menos un trabajo medianamente reconocido. Porque tú nunca habías salido nunca había salido de casa para entrenar y pienso que eso era un hándicap, porque a la hora de que alguien, date cuenta que equipos en cada ciudad solo hay uno y como hay, es decir, el moverse es vital. Entonces me imagino que a la hora de fichar los propios clubes mirarán si este entrenador solo lo ha hecho bien en su casa, pues igual fue flor de un día, o si lo ha hecho bien en su casa y lo ha hecho bien en Canarias y lo ha hecho bien en Galicia. Bueno, te va dando que tiene experiencia, que está bien situado. Entonces, yo a corto plazo no tengo una ilusión, porque a corto plazo la tuve hace 4 años, me pegué tal golpe, la cumplí, pero me pegué tal golpe que ya he decidido que a corto plazo no me va a plantear ilusiones. Pero sí es verdad que a medio o largo plazo yo lo que quiero es seguir entrenando baloncesto, poder vivir de ello, porque es mi pasión, es lo que me gusta, y si encima tengo la suerte de vivir de ello es un privilegio, y llegará a poder ser entrenador de un equipo ACB en España. Claro, este es un poco lo que a mí me gustaría, no sé si lo conseguiré, pero bueno, vamos por el buen camino. ¿Hay algún equipo en la actualidad que juega en la ACB que bien por la estructura organizativa o bien por el juego que muestra en la cancha, a ti te parezca modélico?
Hombre, hay varios. A nivel de gestión creo que el Tau Vitoria está dando una lección magistral de lo que es gestionar un equipo de baloncesto en una ciudad de muy pocos habitantes con éxito, consiguiendo títulos y además teniendo a una ciudad entera movilizada, una ciudad que tampoco tiene mucho más de 150 o 200.000 habitantes y que ya se oye su nombre en Europa a nivel baloncestístico. Entonces ellos han hecho yo creo una política muy acertada a la de todo lo que es la gestión económica del club, lo que se llama el merchandising, los productos alrededor del propio club, a través de la documentación y del viajar. Tiene un gerente que está en Estados Unidos 3-4 veces al año viendo cómo se gestionan los clubes profesionales. Tiene un presidente que ha apostado su dinero ahí, porque el presidente es accionista además del club, y se deja su dinero, bueno, a veces lo rentabilizará, porque esto es como una inversión, pero ha apostado por ello y lo está consiguiendo. Y que además tiene una mente pues, muy privilegiada a la hora de percibir qué es lo que los equipos necesitan. Y luego a la hora de reaccionar ante los problemas, pues son los números uno, porque cada año tienen que cambiar 7 o 8 jugadores para poder llegar a construir la plantilla que ellos necesitan. Eso significa que se han equivocado previamente, pero no les importa reconocerlo y al final aciertan. Muchas veces en el deporte nos encontramos que simplemente porque un entrenador o un director técnico hayan hecho una plantilla, si esa plantilla no funciona, ya son los culpables. No, perdone. Tenemos la capacidad de reaccionar si es que el club está saneado económicamente y si no lo está, pues tenemos ejemplos como que el Taurés tenía un jugador que costaba 80 millones de pesetas al año y ellos le han buscado una ubicación por 60 y asumen 20, pero liberan 60 millones para fichar a otros jugadores que puedan ser mejores que él. Quiero decir que ahí es donde está un poco el día a día. Y luego pues hay muchos más ejemplos, pero pienso que el segundo ejemplo de club bien gestionado en los últimos años es el Unicaja de Málaga. Quizás con una política distinta. El Tau es mucho jugador extranjero y el Unicaja es mucho jugador de cantera, aunque me temo que como no acaban de dar los resultados, tengan que también cambiar de política. Pero también llenan, también trabajan muy bien todo el tema publicitario, todo el tema de gestión de recursos directos. No dependen ya exclusivamente de su patrocinador, aunque tienen patrocinadores muy importantes, pero el Tau, el patrocinador le dará un 25% del presupuesto, cuando hace unos años casi era el 50, el 60. Eso significa que están generando ellos un 25% más. Se están autogestionando. ¿Y cuál es la clave de una buena labor con la base, con la cantera? Es el trabajo, como tú antes dabas una pista, ¿no? Cuando hablabas aquí del trabajo en Santa Cruz de la Palma, ¿el trabajo por colegio o en cambio crees tú que debe ser como el caso que yo conozco de un equipo de fútbol, el Athletic de Bilbao, ¿no? Que tiene la propia entidad, tiene un sistema de escuela de fútbol y de captación de chicos increíble, ¿no? No, o sea, los medios, ¿no? Yo sí pienso que el club tiene que tener sus propios jugadores, intentar captar, porque así los vas formando desde el principio, y son jugadores que no proceden cada uno de su madre, sino que tienen muy claro cuáles son los objetivos y la filosofía del club. Ahora yo sí te digo, para mí lo fundamental a la hora de cualquier cosa, tanto para conseguir jugadores como para formar personas, son los entrenadores. A los entrenadores hay que mimarlos, pero también hay que exigirles. Y los entrenadores tienen que ser los que tiren siempre de los chavales. Yo como entrenador no hubo nadie a mí que me sacara las castañas del fuego, nunca, cuando yo empecé a entrenar con 16 años. Nunca. Probablemente me equivoqué más que acerté, pero algo acerté también. Y tienes que ser consciente de que tú eres su motivador y tú eres su capacidad de enganche. Y tú eres el que tienes que hacer que los niños disfruten. No solo que vengan a entrenar a sufrir, sino que disfruten cada día. Porque en definitiva de esa manera vas a conseguir que te respeten, que respeten el deporte y que lo amen. E incluso que guarden un gran recuerdo de ti como persona. Pero realmente pienso que los entrenadores son los que menos valorados muchas veces están. A veces nos lo merecemos porque lo hacemos mal. Y ese que no se lo merece, pues debe salir fuera y hay que intentar conseguir gente que haga eso que te digo, ¿no? Que enseñe a los chavales a disfrutar el básquet y para eso tenemos que educarlos, que ser personas con ellos, ¿no? Antes hablabas de tu labor con los jugadores, pero también aquí en La Palma estás haciendo algún tipo de labor pedagógica con entrenadores jovencitos. Bueno, no hay muchos, hemos intentado hacerlo al principio, la verdad es que pues la respuesta no ha sido excelente, entonces estamos más en la dinámica de ver quién es el que de verdad tiene interés. Y el que tiene interés yo lo sé simplemente por una cosa, porque viene a ver mis entrenamientos a Miraflores. Y a partir de ahí entramos en comunicación. Y yo digo que de esto se aprende mucho más que con una charla teórica hablando y conociendo las impresiones en el día a día de esa persona que tiene más experiencia que tú. Que no significa que sepa más, sino que tiene más experiencia. Entonces yo lo mido en eso.
¿Cuántos vienen a vernos a entrenar a Luz de la Palma? ¿Cuántos entrenadores de la isla? Y la verdad es que pocos, ¿eh? Muy pocos. Pocos. Pero tampoco que ni los dedos de una mano Ni los dedos de una alcanzan. mano. Bueno, pues... Y yo te digo que así fue como aprendí más. Yo cuando Caja estaba en la ACB tuve la suerte, pero claro, porque iba, ¿eh? Bueno, a mí nadie me llevaba. Yo iba y estaba solo en el pabellón. De ver muchos entrenamientos cada año, pues Antonio Figueroa, a Chus Codina, a Antonio Gómez Carra, a Paco Garrido, es decir, entrenadores que habían entrenado en Estudiantes, que habían entrenado en equipos de ACB. Y así es como aprendes. ¿Hay algún entrenador que a ti te parezca también un punto de referencia para ti? Sí, yo tengo un poco mezcla, ¿no? Pero me gusta mucho la impresión, no le he visto trabajar, pero la impresión que me da de cómo consigue motivar a sus jugadores Lolo Sainz, cómo consigue hacer grupo, y me parece excelente el trabajo táctico en baloncesto que hace Aito. Yo pienso que ellos dos, si sacas una mezcla, tendríamos el mejor entrenador, ¿no? Quizás a Aito igual le falta un poco de comprensión de lo que es la vida diaria del deportista. Él es tremendamente exigente y eso Lolo lo tiene mucho, y quizás a Lolo le falte un poquito de esa capacidad de análisis de básquet que tiene Aito, ¿no? Quizás me estoy equivocando, pero ese es mi planteamiento, después de sí haberle visto a Aito en persona entrenar durante varias semanas que estuve en Barcelona, y a Lolo pues no haberle visto tanto, pero sí haberle visto mucho más que a Aito, porque bueno, de siempre ando los partidos del Madrid en televisión, ¿verdad? Sí. Bueno, pues nosotros esperamos que, en fin, que tu futuro como entrenador sea el mejor posible, que sigas conjugando muy bien como hasta ahora esa faceta psicológica de Lolo Sainz con la faceta táctica de Aito, bueno, todavía y falta que vaya mucho. trabajando, y que, no sé, te deseamos por supuesto que este año sea un año magnífico, que se consigan esos objetivos, y que, como bien decías antes, si no se consiguen, bueno, tampoco hemos perdido demasiado, ¿no? Lo importante es que el proyecto siga ilusionando y que siga creciendo, y también tenemos que desearte suerte, porque en esto del deporte no cabe duda que es importante el trabajo, es importante el talento, la inspiración, pero la suerte luego... Es muy necesario. Bueno, aquí se nos lesionan 4 de repente y ya el invento se puede acabar, ¿no? Bueno, pues debo decirte que es un motivo de satisfacción para nosotros poder haber charlado contigo. Lo poco que sabía de ti era a través de Andrés Pérez, y a través de Sebas Arrocha, que fue alumno mío hace años. Y nada, y te deseamos pues, suerte, y suerte para Luz de la Palma, y a ustedes que los vemos la semana que viene aquí. Y nada, a ti también esperamos verte algún día. Cuando queráis, muchas gracias. Gracias.